Hola, Dios les bendiga. Yo soy Juan Carlos Perzaval, soy originario del puerto de Veracruz. Quiero leerte una porción de la escritura. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Qué no hubiera dado yo por nacer en cuna cristiana, en cuna evangélica? Pero no fue así, todo lo contrario. Crecí en un hogar donde se practicaba la santería, eran muy dados a ir a los templos espiritistas, pero algo me queda muy en claro: que Dios me había guardado desde el vientre de mi madre para ser un predicador a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque pensando en el pasado, yo tenía una tía que le decían la tía Tina, tenía un templo espiritista, y en cierta ocasión, estando en su templo, cuando ellos estaban haciendo sus conjuros y el culto que ellos realizan, el ente que descendía en ella no podía descender, y ella me miró y dijo: sáquenme a ese niño que está aquí, porque no me deja trabajar. Y fue algo que quedó muy marcado en mi vida, y al llegar al conocimiento de Dios, pude entender que si algo vio ella en mí, era que era un apartado de Dios para estos tiempos. Y hoy estamos aquí, años después, años donde puedo ver la mano del Señor. En tiempos pasados no lo veía así. ¿Por qué? Porque era idólatra, vivía alejado de Dios. Por iniciativa propia hice pactos con Yemayá, con Astarot, con la muerte, con el mismo Satanás. Hoy en día predicamos a Cristo vivo, al Cristo de la gloria. Me involucré en el mundo de la drogadicción por soledad, por ver qué se sentía. Quería experimentar algo más. La soledad te lleva a hacer locuras. La soledad mal encausada te lleva a caminos de muerte, a caminos oscuros, a caminos de tristeza, de depresión. Y a muy corta edad comencé a consumir marihuana. Posteriormente fue la cocaína, y cuando probé la cocaína fue mi perdición, porque a decir verdad fue un vicio que en su momento me encantó, de tal manera que yo quería desenvolverme en ese mundo de las drogas. Comencé también a vender droga. Estoy hablando de 16, 15 años aproximadamente, y tomé la decisión. La vida está llena de decisiones, y tomé la decisión, y la mala decisión, de irme a la Universidad del Crimen, esto es Sinaloa. Y a muy corta edad, 19 años, 18 años, perdón, estaba yo trabajando en Mazatlán, Sinaloa. Comencé a mezclarme con personas que se movían en este mundo, en este medio, y mi adicción iba en aumento. Todo lo que yo ganaba era para consumir. Me estaba haciendo pedazos la vida. Tuve eventos bastante fuertes que marcaron mi vida. Tomo la decisión de escapar y regresar al puerto de Veracruz. Y bueno, en Veracruz, estando ya aquí en el puerto, comencé a vender en el barrio de Las Brisas, donde yo crecí, al norte de la ciudad de Veracruz, y a seguir consumiendo. La depresión abrazó mi vida, de tal manera que tuve 2 intentos de suicidio. En 2 ocasiones fueron con pistolas. Una se encasquilló, una escuadra, un Beretta 9 milímetros. Posteriormente tomé un 38, y mi sorpresa fue que no detonó. Sabía ahora, hoy sé que era la mano del Señor que me guardó con un propósito. Yo decía: aún la muerte se me esconde, ni la muerte me quiere, voy a acabar con mi vida como a mí me gusta. Tomé mi mejor vestimenta, mi mejor perfume, agarré el dinero que había, y salí con unos amigos, y comencé a consumir yo solo una onza de cocaína.
en 16 horas. Fue algo que mi cuerpo no resistió. Y un 22 de octubre del año 2001, yo tuve un encuentro con Jesús. No vi a Jesús, no vi a ángeles, porque te mentiría. Pero en ese momento de soledad, en ese momento crucial, en ese momento donde yo convulsionaba, donde no tenía control de mi cuerpo, donde una fuerte hemorragia tenía en mis fosas nasales, tuve miedo, mucho miedo. Yo, que siempre decía que no conocer el miedo, experimenté un miedo impresionante. Una palabra retumbó en mi mente. Fue una palabra que un joven me había dado años atrás, un jovencito. Y aquí la importancia de la predicación del evangelio. Un muchachito pasó por el taller de mi abuelo, donde yo trabajaba, un taller de carpintería, y me sembró esta palabra. Me dijo: amigo, hay alguien que te ama, se llama Jesús de Nazaret. Todo mi ser comenzó a temblar cuando él mencionó ese nombre que es sobre todos los nombres. Y salió mi abuelo y lo corrió. Yo no entendía lo que ahí estaba pasando, yo no entendía por qué temblaba. Y bueno, había sin duda una unción, la presencia del Espíritu Santo en la vida de este joven. Cuando mi abuelo sale y lo corre, el joven, antes de irse, me dice: amigo, solamente recuerda esto: cuando la muerte llegue a tu vida, Jesús es tu única esperanza. Y precisamente esa palabra estaba cobrando vida, esa semilla estaba cobrando vida, estaba reventando en mi ser esa palabra: cuando la muerte llegue a tu vida, Jesús es tu única esperanza. Y ahí, en medio de esa sobredosis, yo clamé al Señor. Y la palabra del Señor dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y bueno, algo glorioso sucedió. Algo glorioso sucedió en ese cuarto. Una firme convicción de pecado vino a mi vida, de que yo estaba mal. Lo sorprendente fue que una voz vino a mi mente y me dijo: ves al librero, ahí hay una Biblia, tómala y ábrela. Y fui al librero y tomé, y había una Biblia ahí. La sacudí el polvo y la abrí, y decía: Salmo 97, avergüéncense todos los que le sirven a las imágenes de talla. Quedé sorprendido. La vuelvo a abrir y decía: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Leo otra parte y yo le preguntaba a Dios en mi mente: ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Y abro Juan 14:6 y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Yo comencé a llorar. Yo le preguntaba a Dios y el Espíritu Santo en la Escritura me respondía. Caí de rodillas, se me cae la Biblia, y es un Nuevo Testamento. En la parte trasera trae la oración de fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y ahí hice la oración de fe. Ahí me arrodillé y le dije: Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame, te necesito. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Salí descalzo como andaba. En el barrio me conocían y decían, yo le hablaba a la gente de Jesús: me pasó esto, estaba convulsionando, mire, mi camisa está llena de sangre, andaba mal, algo pasó, Dios me visitó. Y decían: está loco, los quiere robar, no le crean nada. Llegué a la peluquería, donde muchas veces me cortaba el cabello, con el hermano Santos Abad, que ahora está en la presencia del Señor, al igual que su esposa Martita de Abad. Y cuando él me vio, me dijo: así te dice el Señor, llegará el día que tú serás un evangelista y predicarás el evangelio. Yo no sabía qué era eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás haciendo? El Señor te va a levantar como un predicador. Ves, duerme, descansa, mira, andas muy cansado. Fui y dormí. Y en ese sueño escuché una voz. Veía en ese sueño que cantaban y aplaudían. Y en ese sueño escuché una voz de mando, la voz de un comandante en jefe, la voz del único Dios todopoderoso, que me dijo: ahí ves, ahí ves, ahí ves. Era la iglesia de los aleluya. Era la iglesia evangélica, la iglesia de Galilea. Y fui ahí. Y ahí el Señor me hizo libre. Ahí recibí públicamente, confesé
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Han pasado casi 20 años ya de eso. Y hoy te puedo decir que vivir para Cristo, que predicar a Cristo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Regresé al barrio a contar las buenas nuevas. Muchos creyeron, otros no tanto. Hoy en día muchos ya no están. Han pasado casi 20 años. Yo te puedo decir que la unción pudre los yugos. Oro al Padre en el nombre de Jesús por si tú estás pasando por problemas de drogadicción. El Espíritu Santo traiga libertad a tu vida. El Espíritu Santo glorifique a Cristo en tu vida y en el nombre de Jesús se pudran las cadenas, se rompan las cadenas, se pudran los yugos y venga el Espíritu Santo a darte paz. La salvación llega a tu vida en el nombre de Jesús. Conviene que yo declare las señales y prodigios que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendecimos tu vida en el nombre de Jesús.